Golden Drum. Y es un tema que los curanderos y médicos, terapistas, etcétera, conocen muy poco. Los yogis, se conoce muy poco el tema porque no se le ha dado la atención que necesita. Pero ya vemos por este simple hecho de que un médico sin conocimiento de la astrología no puede considerarse a sí mismo un médico. Eso le asusta a muchos médicos modernos, porque la verdad es que es un conocimiento necesario, porque el hombre no está aislado. Estamos conectados a todo lo que nos rodea, y todo lo que nos rodea nos está constantemente influyendo en una forma o la otra. Querámoslo o no, la luna va a influenciar todo lo que hacemos diariamente, las mareas, la reproducción del planeta, los animales en el océano, las plantas. Querámoslo o no, el sol todos los días influencia todo lo que hacemos. No solamente que nos da calor, pero todo lo que nos viene de comida, todo lo que nos viene de proceso de vida, ya la ciencia lo acepta que viene de allí. O sea, no estamos aislados. Si el sol desaparece, entonces todo lo que hay aquí puede desaparecer. O sea, tenemos una conexión, un vínculo directo con el cosmos. No solamente con las dos luminarias, sino también con los otros seres que viven en nuestro sistema. O sea, Júpiter, Venus, Mercurio, Neptuno, Plutón, Saturno, etc. No vivimos solos, es un sistema en la cual cada cosa que nosotros hacemos aquí influencia allá, y cada cosa que ellos hacen allá nos va a influenciar a nosotros. O sea, no estamos aislados. Y eso es la astrología, es un estudio de nuestras relaciones con las cosas alrededor de nosotros. Entonces, esa relación muchas veces puede ser positiva o muchas veces puede ser negativa. Entonces, la astrología eso es lo que hace. Es un estudio de las relaciones. Un psicólogo estudia sus relaciones a nivel familiar. La relación con tu papá, la relación con tus padres, relación con tus hijos, la relación con los sobrinos, la relación social, las relaciones culturales. O sea, todas esas relaciones las estudia un psicólogo. O sea, no vivimos solos. Todos los problemas que nos pasan tienen una influencia de todo lo que está alrededor de nosotros. O sea, nuestra psique no está separada, no somos seres aislados. El padre te hace una influencia total en tu carácter. Lo mismo los hijos, los primos, los sobrinos, las relaciones matrimoniales. O sea, todo este tipo de relación que es lo que utiliza el psicólogo. O sea, un psicólogo no te puede estudiar solo. Si lo hace, no va nunca a encontrar qué te pasa. Puedes tú estar yendo donde el psicólogo por 20 años y nunca se va a dar cuenta qué está pasando, porque si te está estudiando a ti aisladamente, nada va a pasar. Cuando empieza a estudiar tus relaciones, entonces empieza a decir, bueno, te pasa esto, te pasa aquello, tú estás así por esto, te pasó cuando estaba niño, te pasó cuando estaba en la edad mediana, etc. O sea, te da una serie de análisis basado en tus relaciones. Entonces la astrología, eso es lo que hace. No solamente tu relación social, pero también tus relaciones cósmicas. Porque estamos relacionados cósmicamente. Entonces la ciencia moderna reconoce esto. Ya está empezando a decir de que estamos compuestos de partículas de radiaciones cósmicas. O sea, ya aceptan de que somos seres cósmicos.
de que la mayoría de las cosas que comemos vienen de las estrellas. O sea, ya están poco a poco empezando a aceptar de que no estamos aquí tan aislados como se creía. Todavía no aceptan ellos mucho la astrología, o la están aceptando, pero no desde el punto de vista que se ha estudiado tradicionalmente. Pero la han estado empezando a aceptar porque ahora dicen que las partículas de luz del cosmos aún atraviesan a través del cuerpo y pasan, pero ellos todavía no entienden cómo eso afecta cuando te pasa a través de ti. Ellos todavía no entienden cómo eso trabaja. Pero los antiguos sí lograron descubrir cómo estas partículas pasan y te hacen una influencia total en todo lo que tú haces. Entonces, son de las cosas que los astrónomos están empezando a descubrir. Que el cosmos está vivo, que no es solamente una cuestión de luces y cosas que pasan por aquí y por allá, sino que todo esto influencia total, hace una influencia total en lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces ya empiezan a decir de que la luz de las estrellas en la mañana se quedan en las gotitas de rocío. O sea, ya están empezando a darse cuenta de que no estamos aislados, de que hay cosas que están constantemente, hay una interacción total. Entonces la astrología lo que estudia es precisamente estas influencias cósmicas en todos los sentidos. O sea, cómo esto va afectando diariamente tu salud, cómo afecta tu relación social, cómo se afectan tu cuerpo mental, tu cuerpo físico y tu cuerpo emocional. Por eso los antiguos al cuerpo emocional le llamaban el cuerpo astral, que significa que está hecho de partículas de las estrellas. O sea que los científicos ahora dicen lo mismo. Estamos hechos de partículas de las estrellas. Es lo mismo que decían los antiguos. Hay un cuerpo de luz que se llama el cuerpo astral, que está compuesto de vibraciones cósmicas. Entonces, si estas vibraciones en algún momento no están en armonía, entonces crean problemas, pequeños disturbios. Entonces se pueden ver la astrología, hay muchas ramas de la astrología, muchos sistemas que se utilizan para estudiar diferentes influencias a través del tiempo. Entonces por eso en las finanzas se hacen muchas predicciones astrológicas de cómo estas energías van a hacer influencia en el sistema financiero. Hay ramas de la astrología que se dedica a estudiar todo ese trabajo. Aquellas personas que estudian finanzas, si no estudian astrología, muy raras veces van a aceptar lo que va a pasar. Por ejemplo, mi ex compañera me dice, le digo hace varios años atrás, yo voy a sacar todo mi dinero del banco. Él dice, tú siempre con tus locuras y tu astrología, pero ¿por qué vas a sacar tu dinero del banco? Ella trabajaba en Wall Street, era una experta en finanzas. Le digo, te lo digo ahorita, si tú no lo quieres sacar, es tu problema, pero yo lo voy a sacar. Yo fue en el 2012. Entonces tú estudias y dices, bueno, a mí me gustan, en mi caso, la pintura. Cuando se me estudió el horóscopo, se me dijo que la pintura era buena para mí. Bueno, pues. Entonces yo lo que estudié fue artes. Estudié arte comercial, estudié arte gráficos. Estudié todas esas cosas porque me dijeron que eso era bueno para mí. Eso era bueno para mi alma. Entonces, en ese estudio, se me hizo un estudio de que, bueno, como está Venus en la casa 12, entonces las artes y la medicina pueden ser buenos para tu trabajo. Entonces yo eso es lo que hago. Yo hago medicina y hago artes.
porque eso fue lo que se me dijo que era bueno para mí. Entonces yo cuando uno no tiene esta información, entonces va al colegio y pierde mucho tiempo tratando de ver qué estudio, a ver qué me gusta, a ver si eso es bueno para mí o no, y termina estudiándolo, pero quizás no es lo que realmente te conviene. Entonces hay una astrología que se dedica a eso, a estudiar tus influencias y qué cosas puede hacer y cómo las puede hacer, etc. Entonces está la religión, el arte religioso en la astrología. Estudia ciclos grandes, de cada 2160 años más o menos. Te dice, bueno, estamos entrando al signo de Acuario y las cosas que van a pasar son las siguientes. La gente va a ser inteligente, le va a gustar estudiar, son gente que van a ser fraternales, no van a ser racistas, va a haber una armonía entre el hombre y la mujer, y bueno, ya esa predicción se hace años antes de que pase. Y eso es basado en la astrología religiosa. Entonces la era de Piscis fue unos 1000 años atrás. Entonces, ¿qué va a pasar durante la era de Piscis? Bueno, entonces eso es todo un estudio de trabajo de la astrología, que cada 2000 años más o menos cambia de un signo al otro. Entonces más o menos hay unos esquemas de trabajo basados en las influencias. Entonces ahora estamos en la edad de Acuario. Dicen, oh, la gente joven va a saber mucho, van a ser muy sabios. Y anteriormente los papás llevaban a los niños a los psicólogos porque estaban locos. Ahora los niños llevan a los padres a los psicólogos porque dicen, usted también está loco. Entonces ya empiezan a despertar, ya tienen ellos un conocimiento, ya quieren buscar cosas. No se contentan con que le digan que esto es así, no, dicen, yo también quiero ir a estudiar. Entonces los padres tienen ahora mismo un gran reto, porque los niños no están en disposición de simplemente de que uno le diga y ya eso está bien, no, ellos quieren saber si en verdad esto está bien y quieren ir a estudiar y ver si está bien. Entonces todo eso es parte de la astrología religiosa. Entonces está la astrología histórica, que también son largos ciclos. Esa estudia largos ciclos de cosas que van a pasar, históricamente hablando, de que van a ser un gran guerrero. Entonces te dice, los guerreros van a ser más o menos en esta fecha, van a ser un gran mesías, van a ser empieza a darle una serie de trabajos. Entonces ya por eso saben que 2000 años anteriores van a ser en tal lugar. Entonces ya se juntan los reyes y van a ser en tal lugar. Entonces los 3 reyes van y ¿cómo sabían que estaba ahí? Todo eso es parte de esta historia de trabajo. Entonces está la medicina, la astrología médica, que estudia nuestras condiciones y características físicas. Todo lo que nos va a pasar médicamente está en tu horóscopo. Entonces la astrología médica es simplemente un estudio de todas tus relaciones y cómo te van a afectar. Es el hombre cósmico. Ya poco a poco uno empieza a entender de que no estoy aislado. O sea, el vecino me afecta. Me afecta el hijo, me afecta Marte, me afecta la luna, me afecta el sol, me afecta el centro de la galaxia. Todo esto es una serie de relaciones. Entonces la astrología lo que hace es estudiar esa relación. Entonces están los signos del zodiaco en estas relaciones. Entonces empieza a estudiar de qué parte de tu cuerpo puede ser afectada y por qué y cuándo, dependiendo de tu signo zodiacal. Entonces, dependiendo de este sistema, por ejemplo, si eres Aries, la mayoría de los problemas que te van a tratar están relacionados con tu cabeza, quiéralo o no.
Pero yo tengo el ascendente en Aries. Entonces, todas las veces que me hace algo, ya sea los ojos, mi frente, siempre está cortada por algo, los dientes, toda esta área de aquí, siempre hay problemas. Entonces yo tengo que estar pendiente constantemente de ponerme siempre algo para cubrirme del frío. Yo no puedo entrar al temazcal si no me pongo algo porque tengo que protegerlo. Tengo que usar cosas para mantener siempre esta área limpia. O sea, que no haya sinusitis o inflamaciones de esta zona, porque wow. Entonces tengo que evitarme los dolores de cabeza. Todas esas cosas las tengo que estudiar. Por ejemplo, cuando estaba pequeño padecía de migraña. La migraña para mí, wow, yo no podía ver, tenía que sacarme de la escuela. Ya luego me di cuenta que era simplemente una alergia que tenía a la carne. Entonces dejé de comer carne y se me quitó el dolor de cabeza. Era una migraña horrible. Pero entonces ya uno sabe, basado en eso, que hay ciertas cosas del cuerpo, parte, que uno tiene que proteger. Porque hay cosas que te van a influenciar ahí, a uno más que otro. Pero esto por medio del estudio. Entonces, a ver. Maestro, los leo. Tiene que cuidarle un leoncito. Mire, ahí lo tiene. ¿Lo ven? El pecho, el corazón, esta zona de esta aquí. La espina dorsal, ellos tienen que cuidar mucho eso, mucho. O sea, porque es sus áreas que más se les afecta. Y no solamente físicamente, sino emocionalmente. Ellos, wow, se sienten muy emotivos, y son muy abiertos, y el corazón, ellos son todo corazón, siempre están, les gusta el público, y esa es su característica. Entonces eso es el pecho. Son sus áreas que ellos tienen que trabajar, porque la circulación de la sangre puede influenciar mucho en eso. Entonces los procesos emotivos, porque la glándula del corazón que controla la alegría, muchas veces están ellos muy altos, muchas veces están muy bajos, y eso tienen ellos que estudiarlo, cómo mantener. Entonces, a ver, los libras, un libra. Pues ya sabemos los libras, la cadera y el riñón. Pueden ver muchas infecciones renales, pueden haber piedra con el tiempo, tienen que cuidarse con eso. Entonces siempre hay muchos problemas con la cadera. O sea, puede haber problemas con los lumbares, etcétera. Entonces todo lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, etcétera, tienen que cuidar eso. Pero como siempre, esas cosas no se manifiestan inmediatamente. Con el tiempo empieza uno cuando empieza a afectarte, entonces esas zonas empiezan a ser afectadas. A ver, otro signo. Sagitario. Sagitario. Las caderas, pero no aquí en esta área, sino la parte más baja aquí. Estos huesos aquí. O sea, es mucha influencia, pero generalmente caminar mucho o cosas le puede cansar mucho. O sea, toda esta zona aquí siempre tiene su problema energético. Entonces ya tienen que estudiar eso. Porque ese movimiento de estas zonas de aquí, o sea, ya tienen que buscar la forma de siempre hacer ejercicios para mantenerlo activo, porque si no, el cuerpo, donde empieza a crear el problema, primero es aquí y ya luego va a todo el sistema. A ver. Piscis, los pies. Aquí abajo. Aquí. Déjame ver primero. Entonces los Piscis tienen que siempre asegurarse de que no estén muy fríos los pies. Siempre cubrirlo, porque la mayoría de las enfermedades que le entran por ahí. Entonces tienen muchos problemas si caminan mucho. Siempre tienen algunos problemas con el pie. Con el tiempo le puede dar problemas de
callos y deformaciones de los pies, etc. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado con eso, de siempre cuidarlos bien, traerlo al masajista, usar cosas para protegerse, etc. A ver, el otro, ¿cuál fue? Capricornio. Las rodillas. Durante las prácticas de yoga tienen ellos que tener mucho cuidado. Yo no he visto muchos Capricornios que puedan hacer el full lotus fácilmente. Oh, pero ya ve, pero ¿por qué se hace eso? Ascendente, tiene que ser No, por la yoga. también, o sea, porque cuando uno practica cosas, empieza a superarlas. La razón por la práctica del yoga, el vegetarianismo, la meditación, todo lo que se hace es para sobreponerse al karma. El karma está ahí, pero entonces ya tiene que tener cuidado con su rodilla cuando practica. Mucho cuidado, como tener cuidado con esa área. Pero las influencias se logran sobrevenir o uno la puede superar por medio de ciertas prácticas. Las razones por la práctica es para poder vencer la astrología médica. O sea, las influencias físicas que tienen en diferentes áreas, uno lo empieza a superar cuando empieza a cambiar la dieta, empieza a hacer ejercicio, empieza a limpiarse, etc. Entonces todo eso inmediatamente empieza a mejorar. El karma empieza a fluir. A ver, otro más. Géminis, los brazos. Entonces, se cansa mucho de aquí, mucha presión en esta zona. Si tienen algún problema, siempre viene de las articulaciones las articulaciones, por lo generalmente crean problemas. Pero son las cosas que ellos tienen que evitar. Cómo duermen, porque le puede influenciar mucho esa zona. Si hacen mucho trabajo con las manos, que por lo generalmente son muy hábiles con eso, siempre buscan trabajo que está relacionado con manos. Por esa razón, la astrología dice que uno se enferma dependiendo del trabajo que uno hace. Por eso, la casa 6, salud, trabajo y servicio. Usted se enferma por medio de lo que hace. El trabajo que hace es lo que lo enferma, de acuerdo con la astrología. Si donde quiera que está su trabajo, tiene que estudiarlo, porque sabe que por medio de eso se va a enfermar. Usted debe de estudiar cuáles son los problemas que los trabajos crean. La hazard, occupation hazard, que no me acuerdo. O sea, todo lo que hace de ocupación le va a afectar. Entonces tienen que estudiarlo. ¿Cómo puedo hacer mi trabajo en tal forma de que no me vaya a afectar? Porque aunque dé yoga de clase de yoga, eso le puede llegar a afectar si hace mucho. Si hace mucho karate también. Si está todo el tiempo sentado. Si camina mucho. Si usa mucho los brazos, etc. Todo eso le va a influenciar en su vida diaria. Entonces, debe de estudiar los problemas que crea su ocupación. ¿Cuáles son los problemas físicos? A ver, ¿algo más? El Virgo. ¿Ah? El Virgo. A ver. El riñón y los intestinos. No están ahí los dos, pero por lo generalmente son las dos cosas. Entonces, el estreñimiento puede estar envuelto en eso, la falta de buena digestión, que muchas veces se enojan y cosas. Entonces, pero lo más importante es que esto sí, la influencia principal como órgano es el intestino. Cada vez que se enferman, está relacionado con eso. No deben de comer, si están enojados,
mejor que ni coman, porque le va a influenciar la digestión, muchas cosas. Entonces tienen que tratar de buscar la forma de que siempre estén limpios, de que no haya estreñimiento, porque ese es uno de sus problemas principales. A ver, ¿alguien más? Acuario dice que son los Acuario, los tobillos. Los tobillos. Ujú. Entonces hay una gran influencia en eso, en los tobillos, Acuarios. Es su talón de Aquiles. Esta zona de aquí, mientras envejecen, es uno de los problemas principales que tienen. No le ocurre de una vez, pero cada vez que tienen problemas, accidentes, etc., los tobillos están envueltos. Entonces tienen que buscar en esa área. A ver, pregunta, hasta aquí. Cáncer. El pecho. Las glándulas mamarias en la mujer. Entonces, esta es una de sus influencias mayores, tienen que trabajar sobre eso. O sea, porque el cáncer es muy materno, ya sea mujer o hombre. Entonces, el aspecto materno es lo que le influencia a ellos de más. Entonces, ellos tienen que estudiar eso. Cuando ellos están fuera del hogar, entonces emocionalmente no se sienten bien. Ellos necesitan mucha estabilidad, especialmente cuando trata en el hogar, porque ellos son gente de que el hogar es su centro de poder y de salud. Y si ellos no están en la casa, se enferman fácilmente. O sea, a ellos no les gusta mucho viajar mucho fuera del hogar. Eso les afecta mucho su salud. A ellos siempre les gusta estar cerca, donde puedan cocinar y cosas, porque son muy dados al hogar. Bien, ¿alguien más? Entonces vamos a estudiar algo que se llaman las casas. Los signos son la parte física donde va a influenciarte el planeta o el signo. Entonces están las casas. ¿Cómo te influencia la casa? O sea, las casas son, los signos están arriba en el cosmos. La casa es lo que tú haces diariamente, cómo te activa y cómo eso va a influenciar tu salud. Por ejemplo, la primera parte, la imagen, lo personal, la personalidad y el aspecto físico. Tuve una estudiante cuando estuve en California, hace unos 30 años atrás. Entonces viene y me dice, ella no creía en la astrología, entonces me trajo un horóscopo y no me dijo de quién era. Entonces en esta parte, aquí, en la primera casa, tenía 3 o 4 planetas, incluyendo a Saturno, y todos en malos aspectos. Eso es la primera parte de tu físico, tu primera, pero especialmente tu cara, La personalidad. y la personalidad. Entonces le digo, bueno, ya después que lo vi le digo, la persona está totalmente desfigurada físicamente. Y ya empezó a llorar. Digo, le hace falta lo siguiente, y está en la siguiente forma, físicamente está así, 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 y su personalidad es, ese ya no siga. Tenía un niño que era retardado mental, entonces todo el problema era su cara mayormente. Y entonces le digo, la influencia de donde vino es el padre. El yin que crea la deformación es el padre. Me dice, wow. Le tocó al médico años saber eso. Porque el señor de la primera casa estaba en la cuarta casa.
Entonces eso influencia mayormente al padre, las raíces, etc. Entonces, cuando hay problemas de personalidad, la primera casa es la que se estudia. Cuando a la persona le hace falta confianza, cuando la persona tiene una falsa imagen de sí mismo, cuando no ve su vida claramente, que no tiene confianza, que es tibio, que no tiene... Entonces uno dice, bueno, la personalidad está afectada. Si la persona es lo opuesto, muy confiado, es el centro de atención, entonces uno sabe y dice, bueno, algo debe estar influenciando por ahí. Entonces uno estudia esa casa. Entonces es bueno estudiar la primera casa. Eso va a determinar en qué sitio la persona está afectada. Entonces la persona se coge las cosas personalmente. Todo lo que le pasa, si hay planetas negativos, ya sea Saturno, Plutón, Marte, etc. Entonces la personalidad puede estar afectada en algún lugar. Entonces uno tiene que estudiar eso. Dependiendo de cómo estén afectados los planetas que estén en la primera casa. Esto, como le digo, es algo, vamos tocando temas así en general para que ustedes, cuando tengan su horóscopo, ya sepan más o menos. O sea, de esta forma lo estamos estudiando desde el punto de vista médico. O sea, cuáles son las áreas que van a estar afectadas de tu vida diariamente. Entonces, la segunda casa, en este caso, el dinero, las posesiones financieras y personales. Pero como estamos viendo, esto lo estamos estudiando desde el punto de vista médico. ¿Qué área del ser va a estar afectado? En este caso, si hay malos planetas en la segunda casa, entonces el cuerpo físico va a estar malamente afectado, totalmente. La estructura ósea, la estructura muscular, etcétera, todo eso va a estar afectado. Entonces, la segunda casa, relaciones con las familias, comunicación con los demás, pero también la mente. Si ahí hay planetas, por ejemplo, un Saturno mal afectado, un Mercurio mal afectado, etcétera, entonces la mente es lenta. Eso puede crear problemas mentales o atrasos mentales. O simplemente a la persona le toma mucho tiempo deducir cosas. Pero si la persona se dedica a estudiar, entonces puede ser que se haga hasta un genio. Si la persona se dedica a superar ese karma que tiene ahí. Entonces la casa cuarta está ahí el hogar, el pasado, la familia, la madre, las raíces psicológicas y profundas. O sea, cualquier planeta que se encuentra en esa casa va a influenciar tu vida en una forma bien profunda, diariamente. Entonces, esta área aquí le va a dar una influencia y le va a decir de dónde viene la influencia. Viene del padre, viene de la madre. O sea, hay unos factores genéticos. Las primeras tres casas nada más te hablan a dónde. La cuarta casa te dice de dónde viene el problema. ¿Quién lo está creando? Entonces así ya sabe que si hay problemas físicos, problemas mentales, problemas óseos, físicos, la cuarta casa te dice de dónde viene el problema. ¿Quién lo está creando? Si hay un problema psicológico, ya sabe de dónde viene. O viene de la madre o viene del padre. Entonces la casa 5 es un proceso kármico. O sea, cuando hay mala influencia ahí, el problema es kármico. Viene de otra reencarnación. Cosas que uno ha hecho que no han estado positivamente
bien fundada. Entonces ya uno sabe que no es mi papá, no es mi mamá, yo hice algo que no estuvo bien. Entonces la influencia que eso va a crear ahí. Entonces la casa 6, como estábamos diciendo anteriormente, lo que uno hace diariamente te va a influir en tu salud. Cualquier trabajo que tenga te va a decir de qué te va a enfermar y cómo. Entonces la casa 7, los demás, las relaciones, matrimonio y asociaciones. O sea, muchas veces te enfermas no porque tú eres el problema. Muchas veces el problema es la esposa o el esposo. Muchas veces uno está bastante bien, pero puede ser que la relación sea la que esté creando el problema. En este caso, el esposo o la esposa, o algún asociado en el trabajo, o algún negocio que tengan juntos. Entonces ya uno sabe, wow, esa persona me hace una influencia bastante negativa. Pero bueno, somos esposos. ¿Hay que divorciarse? No. Lo que hay que hacer es ver cómo vamos a trabajar eso, para que no haya esta tensión y estos problemas y estas cuestiones que están pasando. No hay que divorciarse. Vamos a ver cómo la trabajamos. Y eso es lo que la casa 7 dice. ¿Cómo vamos a trabajar el problema? Entonces la casa 8, nacimiento, muerte, sexo y generación. O sea, la casa 8 también tiene que ver con cosas kármicas, cosas que vienen de otra reencarnación. Pero en este caso es la reencarnación previa. Porque la casa 4 puede ser reencarnaciones pasadas, de muchos tiempos atrás. Pero la casa 8 es la reencarnación que apenas acaba de pasar. Entonces ahí te dice los problemas que te va a encontrar y por qué vienen. ¿Cuál es la relación? La casa 9. ¿Cómo te influencia tu forma de pensar? Porque muchas veces lo que te enferma es la forma en la que tú piensas. Está enfermo y puede buscarle solución al problema, pero como piensa de otra forma, entonces prefiere estar enfermo. Entonces nunca te va a curar, prefiere quedarte enfermo y morir de malas cosas porque tu filosofía no la quiere cambiar. No quiere cambiar tu dieta, no quiere cambiar tu forma de pensar, no te quiere poner positivo, no quiere buscar otra forma de curarte. Simplemente no quiere, tiene muchas excusas en la cabeza, esquemas mentales que no te dejan procesar la curación. Entonces uno tiene que estudiar la casa 9, por eso, porque muchas veces el problema del paciente o la persona no es físico, es totalmente psicológico, es mental. La mente no le está permitiendo al individuo procesar pensamientos saludables. Entonces la casa 10, la posición, la profesión profesional y social, la imagen pública. ¿Cómo te afecta eso en tu vida? Si tu papá o tu mamá tiene una forma de pensar acerca de ti, de que tú eres lo peor que hay, o la sociedad dice que tú eres esto o aquello, entonces eso va a influenciar mucho tu salud, tu profesión, como estaba anteriormente diciendo. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la profesión. O sea, el trabajo es lo que uno hace temporalmente, la profesión es lo que uno hace a largo tiempo. Entonces, si uno elige profesión que a uno no le gusta, que te hacen sentir mal, aunque sean lucrativas, va a terminar enfermándote. Entonces estábamos en Polonia, uno de los muchachos me estaba contando que él conoció a una monja y que la monja, él la vio tan alegre, me dice, wow, eres la monja más alegre que he visto en mi vida, ¿cómo le hace? Entonces ella le dijo, vente, te voy a contar qué me pasó. Y ya le empezó a contar. Dice, cuando estaba joven, vengo de una familia de gente muy rica y yo me quería meter al monasterio.
Y mi mamá me dijo que no. Y mi papá dijo que no era posible, que tenía que irme a estudiar. Entonces yo decidí estudiar psicología. Que ya me enviaron a algunos países del África, me enviaron a muchos lugares a estudiar y estudié mucho, pero me enfermé de una enfermedad debilitadora que no era contagiosa, sino que era nerviosa. Y entonces ya me dijeron que ya iba a morir y me llevaron a un sanatorio, o sea, Hospicio. ¿eh? Hospicio. Un Hospicio. hospicio. Y allí me llevaron al hospicio donde yo quería entrar como monja, pero ya me llevaron allí para morir. Sin embargo, los padres empezaron a orar por mí, me hicieron muchas oraciones y yo curé. Y entonces me hice monja. O sea, se enfermó porque estaba haciendo la profesión incorrecta. Porque los padres la forzaron a hacer algo que no le pertenecía. Era una profesión lucrativa, muy hermosa, pero no era lo que iba con su karma. No era lo que le satisfacía. Entonces, si hace cosas que no te satisfacen, entonces la profesión te va a enfermar. Aunque sea muy lucrativa y haga mucho dinero. Entonces, la casa 11, la esperanza, los deseos, los amigos. Si tienes malos amigos que te llevan al bar, que te llevan a la discoteca, que te llevan a comer cosas malas, que si eso es lo que tienes como amigo, Para sus lados. entonces eso te va a enfermar. O sea, las amistades, porque como estamos viendo, la astrología es un aspecto social, cósmico. Tus relaciones, cómo te afectan. Entonces, en este caso, cómo te afectan los grupos. Si estás con un grupo de gente que te van a tratar mal y que la situación es difícil, etc. Entonces, wow, si vas a la escuela, te encuentras que los amigos no son buenos para ti, que la maestra, o sea, muchas cosas van a estar afectando tu salud y tú tienes que estudiar eso. Si es positivo para ti o no. Y si no es positivo, ¿cómo lo vas a superar? Entonces la astrología te da pautas, cómo superar eso que te está afectando. Entonces finalmente la última casa, la casa 12, la imagen personal, el sacrificio y el misticismo. ¿Cómo eso influencia tu salud? Ya sabe que la fe juega un papel muy fuerte en la salud. O sea, una de mis estudiantes se enfermó y le dije, tenía dolor de cabeza, le dije, tómate un Tylenol. Me dice, no maestro, ¿cómo voy a hacer eso? Yo nunca me tomaría un Tylenol. Digo, ¿por qué? No, porque me daña el hígado, me daña esto, me daña aquello. Y le digo, pero no piense así, porque también puede ser que te quite el dolor de cabeza. Pero si ya está pensando que la medicina te va a dañar, entonces te va a dañar, no te va a sanar. Si piensas que la medicina te va a sanar, que te va a quitar el dolor de cabeza, entonces lo va a hacer. Pero si está pensando todas estas cosas que tiene en tu cabeza, entonces no. La medicina, aunque sea natural, te va a dañar porque está pensando que, o sea, ya está llevándole un mensaje al cuerpo, tanto psicológico como mental, de que eso te va a dañar. Entonces, no. Por eso la fe y la forma en la que uno actúa en la vida diaria, actúa sobre las cosas que uno hace. Y yo, bueno, pues si la práctica de yoga me va a ayudar, pues entonces yo voy y practico yoga. Me va a ayudar a dormir, me va a ayudarme a relajarme, etc. Entonces uno busca lo que le conviene a uno. Entonces la imagen personal y el sacrificio, porque la persona, que si tú tienes cierta característica de planetas en esa zona, puede ser que te dé con hacer cosas que no son positivas para ti, son buenas para todo el mundo, pero no son buenas para ti. Entonces tienes que estudiarla, porque bueno, estoy haciendo algo
fabuloso para el mundo, pero no es bueno para mí, entonces no. Porque lo que debo hacer debe estar bueno para mí y bueno para los demás. Si no es bueno para los dos, entonces no es positivo. Entonces va a empezar a entender de que cómo le va a influenciar su sistema social, donde vive, los padres, los primos, el trabajo, su propia imagen personal de cómo usted ve las cosas. Tan pronto empieza a darse poder a sí mismo, de que empieza a decir, no, me voy a curar, me voy a sentir mejor, voy a buscar formas positivas de hacer esto, de hacer aquello. No porque alguien te está forzando a hacerlo, sino por conciencia, porque realmente decide por ti mismo que eso me va a beneficiar. Entonces aquí hay un pequeño acerca de las cosas que te pueden influenciar negativamente o positivamente de acuerdo con lo que come. Entonces se recomienda que la persona que es Aries, que coma muchos granos y vegetales, root vegetables, o sea, tubérculos, etcétera, ¿no? Entonces, cosas que deben de evitar: las comidas picantes y el chile. Todas esas cosas irritan mucho al Aries. ¿Me lo echan la mano los Aries, por favor? Entonces, comida que deben de comer los tauros: sopas, los sprouts y los tesis. Entonces, cosas que deben de evitarse: las papas y muchas de las comidas crudas. Entonces, los Géminis: cosas buenas, las nueces, el diente de león. Cosas que se deben de evitar: las comidas crudas y cosas que sean fermentadas. Para los Cáncer, positivo, el melón y las habichuelas. Entonces, cosas que se deben de evitar son los productos con aceite, con mucha grasa, y los productos lácteos. Para los leones, positivos son las frutas cítricas y los granos. Cosas que te deben de evitar y que les gusta: spicy food, o sea, las comidas picantes, y las carnes rojas. Entonces, para los Virgos, frutas, ensaladas y sopas, positiva. Cosas que no deben de comer: los productos lácteos o comidas que son crudas. Entonces, para los Libra, las peras, el jengibre y el yogur, positivo. Los vegetales tubérculos, ¿sí? No. Entonces, para los Escorpio, las frutas y las habichuelas. Entonces, la comida muy salada y los espárragos no lo deben de comer. El Sagitario, los tomates, el kale y el limón. Cosas que no debe de comer son los productos lácteos y las cuestiones y la comida picante. Para los Capricornio, el remolacha, las carnes y el queso. Cosas que no deben de comer son las comidas crudas y comidas que son muy fuertes o pesadas. Para los Acuarios, piñas, nueces y la comida picante. Cosas que no deben de comer son las azúcares, las cuestiones fermentadas. Entonces, los Piscis, el arroz, las habichuelas y las algas marinas. Cosas que no deben de comer son los repollos y los espárragos.
Entonces eso es simplemente general. Yo les recomiendo que lo busquen en el internet para que lo estudien. Pero esto lo que está estudiando es cómo el cosmos te influencia tu organismo. Y a dónde y cuándo. Entonces yo les recomiendo que estudien un poco de astrología. Simplemente estoy motivándolo para que vean en su cuerpo, porque ahí le deja saber si va a tener operaciones y cuándo, le deja saber si va a tener accidentes y cuándo, le deja saber, o sea, qué amigos le pueden crear problemas de salud, cuáles le pueden hacer influencias positivas. Entonces esto lo va a ir estudiando poco a poco y lo va a ir reconociendo según lo va estudiando. ¿Quién en su familia es la mayor influencia positiva y quién es la mayor influencia negativa? Porque los padres te dan una influencia negativa o positiva. Tú no debes ser objetivo. Bueno, mi mamá me hace una influencia en esto y mi papá en esto. ¿Cómo lo voy a estudiar? ¿Me debo de dejar de los padres? No. Lo que estás diciéndote es cómo lo va a trabajar. ¿Cómo va a superar eso? Pero más sin embargo, una de las cosas más positivas con las que te puedes encontrar son las prácticas del yoga, que es altamente positiva para la salud. Porque empieza a trabajar sobre tus chakras, tus centros energéticos. Mientras los va desarrollando, empieza a dominar el cosmos. Entonces, lo que empieza a pasar son cosas positivas. Ahora, no todas las asanas son positivas para todo el mundo. Por esa razón la debes de estudiar. Se te dan unas asanas básicas que todo el mundo las hace, pero eso es parte de un entrenamiento. Eventualmente uno debe de estudiar, no, esta asana no es buena para mí. Inclusive llega un momento cuando uno llega a sistemas avanzados de yoga, el maestro solamente te da 3 o 4 posturas, quizá 2 posturas de práctica. Porque ya llega un momento y cuando llega a un estado profundo de prácticas, no necesita mucha postura. Con 1 o 2 posturas que practique es suficiente. Pero como entrenamiento necesita aprender todas las asanas para saber cuáles son buenas para ti y cuáles no. El maestro que está dando la clase también debe de estudiar eso, que es positivo para el estudiante y que no. Y eso lo estudia a través del horóscopo, lo va estudiando poco a poco. Y ya sabe, bueno, entonces mira, a ti no te conviene hacer esa asana hoy, o mañana, etc. Porque el estudio de la yoga es todo astrología. Y a eso hay que entenderlo, que el yoga es el puro control de los astros. Todo el estudio de la yoga es el control de esto, el control de esos chakras. Cada uno de esos chakras está dominado por un planeta. Entonces uno debe de estudiar eso, a dónde tengo el planeta y cómo eso va a influenciar mis prácticas. Mientras más la va estudiando, más va penetrando en el poder que tiene la práctica del yoga. Entonces ya vas sabiendo qué te conviene y qué no. Entonces la práctica del yoga es importante porque eso empieza a desarrollar también tu sistema de luz, porque somos luz, ¿no? Somos un arcoíris andante, ¿no? Cada uno de los chakras está dominado por un color que está relacionado con el arcoíris. Entonces todo el estudio del yoga está basado en el estudio de la cromoterapia, ¿no? O sea, entonces basado en eso sabe qué chakra está débil y qué postura debe de practicar y cuándo. Entonces la postura tiene sus días, la postura tiene su dirección de prácticas, ya sea el este, el oeste, el norte, el sur. Por esa razón muchas posturas tienen nombre así.
La postura del norte, la postura del sur, la postura del este, la postura del oeste. Porque cada postura tiene su trabajo. Entonces por eso el yoga hay que moverlo un poquito más profundo hacia el estudio. Entonces la astrología ayuda mucho en eso. Entonces ya cuando empiezas a dominar los astros a través de la astrología y a través de la práctica, a través de la práctica del yoga, entonces empieza a superar tus influencias. Y ya sabes, entonces esta postura es buena para esto, esta postura es buena para aquello. Y ya empieza a cambiar tu dieta poco a poco. Ya la mayoría de tu karma ya poco a poco se empieza a liberar. Y ya cuando empiezas a practicar las posturas mentales del yoga, porque primero se empieza por la postura física, pero el yoga empieza ya después que termina con el yama, los niyamas, las asanas y el pranayama. Entonces empiezan las prácticas mentales, la meditación, la concentración y el samadhi. Son las tres etapas superiores que todas pertenecen a la mente. Entonces ya el físico se puede dejar a un lado porque ya no es necesario. Yo practicaba yoga todo el día, físicamente, por muchos años, 25, 30 años de práctica, pero ya no la hago porque ya no la necesito. Ya las prácticas se van a un nivel superior, en la práctica mental ya es un trabajo superior de trabajo, pero uno debe de empezar a trabajar a esos niveles desde que empiezan, entendiendo que el físico es solamente el plano del cual partimos, pero hacia dónde queremos ir, no es el físico. Entonces son prácticas, por esa razón las prácticas son para ayudarte a liberarte de tu karma. Por eso las prácticas de yoga son altamente recomendables por esa razón. Las prácticas de la meditación, la relajación, el buen alimento. Entonces el cambio de actitud, debe de cambiarse la actitud porque pues no hace nada con practicar yoga si siempre está enojado. No hace nada con practicar yoga si siempre está triste. Y si siempre sigue la contraria, etc. Entonces no estás practicando yoga. Cuando empieza a practicar yoga es porque empieza a superar totalmente la tristeza. Ya empieza la alegría porque el cuerpo físico empieza a responder a algo muy especial. Entonces sentarse a practicar yoga debe ser algo que uno todos los días se levante con el deseo de irlo a hacer porque wow, me va a sentir bien, me va a sentir feliz. No importa qué tanto pueda practicar, dependiendo de lo que pueda hacer, ¿no? Pero la felicidad es una práctica del yoga. Aprender a sentirte bien. Entonces, la astrología en el estudio de los chakras es muy importante, porque esto es lo que ayuda a superar tus limitaciones. Porque ya sabemos que el yoga baja desde abajo, desde arriba, perdón. El sol está arriba, ¿no? Es el medio de tu sistema planetario. Pero no lo vea como lo está viendo ahí. Lo tiene que aprender a ver horizontalmente, porque el sol, la luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, era un sistema total. Entonces, si lo aprende a ver así, entonces empieza a darte cuenta a dónde debes dirigir tu energía mientras estás practicando. Entonces, ¿cuáles son las intenciones para sentarte a practicar? Si estudias la astrología, entonces sabes exactamente qué es lo que debes de estudiar. ¿Para qué te sientas? ¿Qué está pasando con mi luna que me lleva de un lugar al otro? ¿Qué está pasando con el sexo que me lleva de un lugar al otro? ¿Qué está pasando con el dinero? ¿Qué está pasando con mis emociones, etcétera? Entonces ya sabes dónde concentrar tus energías de tus prácticas. Entonces por eso la astrología viene junta con el yoga. Son dos ciencias de prácticas. Entonces la astrología médica simplemente te deja saber a dónde va a tener tus influencias y cómo superarlas. ¿Qué postura debes de practicar?
hace un año atrás que me tuve un problema bien serio con mis ojos, como Aries. Todas mis partes de esta área siempre hay un problema u otro. Y el médico me dice, no, ¿sabe qué? Te va a quedar sin vista totalmente, no va ciego. Le digo, bueno, dame 2 semanas. Digo, no, dame 3 semanas o 4. Me dice, ¿sabe qué? Nunca hemos visto a nadie recuperar la vista después de eso. Yo, bueno, está bien, si no la recupero está bien, pero yo voy a tratar. Entonces me fui al campo, a una montaña, y allí practiqué toda la postura de yoga que yo conozco para eso. Toda la postura de yoga que yo sabía que iban a ayudarme a superar la situación. Ya cuando regresé, 3 semanas, 4 más tarde, me dice, la vista está mejor ahora que nunca, nunca habíamos visto que eso se podía hacer. Entonces, esas son las prácticas de uno interno, que ya uno sabe, entonces, okay, qué postura debo de dirigir la energía y hacia dónde. ¿Cómo lo debo hacer? Porque el cuerpo siempre está expuesto, debido a sus influencias, a todas estas energías. Entonces las prácticas del yoga vienen juntas con la astrología debido a eso. Entonces las prácticas de todas las prácticas del yoga y el chamanismo, entonces todas las prácticas chamánicas están dirigidas a superar las influencias cósmicas. Y entonces poco a poco uno va empezando a controlar las influencias sociales. Los padres, relaciones con esposa, con hijos, relaciones con maestros, con las escuelas, con los grupos. Porque entonces la astrología es un sistema de conciencia cósmico y social. Porque todos estos sistemas son sistemas de conciencia. Mientras uno va expandiendo la conciencia, entonces empieza a ver cosas. Ya sabe de dónde vienen las cosas y por qué. Y ya llega un momento que uno ya decide dejar el cuerpo totalmente, entonces ya uno lo decide dejarlo. Es decisión propia. Pero mientras tanto, entonces puedes usar tus prácticas para sobreponerte a cualquier situación física. Pero para eso debes usar tu voluntad. Tu sistema de creencias tiene que cambiarlo, porque mientras sigas creyendo en cierta forma, entonces no, porque somos muchas veces muy pacíficos o nos dejamos ir. Lo que me dé el médico, lo que diga, no, puedes realmente usar la medicina natural para superar las cosas. Puedes usar la medicina para eso. O sea, la medicina entonces es un sistema que ayuda a superar karma. Para eso se utiliza la medicina. Tienes problemas con tus dientes, va al dentista. Te va a ayudar a superar el dolor que hay ahí de cualquier problema que tengas. Problemas en los riñones, en el hígado, etc. Así trabaja la medicina especializada, ¿no? Y tiene su beneficio porque tan pronto uno llega, le dicen, bueno, mira, el problema es el hígado, es el riñón, etc. Pero si uno realmente se quiere sanar, entonces tiene que ir a la medicina natural, que es donde están todos los productos necesarios para el verdadero recuperamiento de todos los problemas físicos. Entonces la astrología es un estudio del karma. ¿Qué cosas van a influenciar qué cosas? ¿Y cómo lo va a superar? ¿Qué conocimiento debe tener para superar ciertas cosas? ¿Preguntas? Yo vi que en Capricorn estás supuesto a comer carne y no estás supuesto a comer comidas crudas. Eso me confundió un poco porque Capricorn, con quien yo estoy pensando, es vegetariano. Y lo que come es comida cruda y no come la carne. Así que está a la reversa.
Sí, pero estos sistemas, lo que está diciendo es que necesita proteína para tu trabajo. No necesariamente carne, ¿no? Entonces la persona debe de tomar conciencia de que debe de comer comida que estén caliente. No todo el tiempo comida fría. Porque eso puede dañar mucho el estómago. O sea, una persona que se levanta y lo primero que toma en la mañana es un vaso de agua fría o un jugo frío, eso te daña inmediatamente la digestión. Entonces en la mañana hay que levantarse primero, tomar cosas calientes o tibias, no calientes necesariamente porque tampoco muy calientes, pero las cosas cocidas son importantes porque ya después de tantos miles de años de evolución, nosotros hemos cambiado muchas cosas. Entonces mucha gente quiere comer puras comidas crudas y siempre están enfermos. Le digo, pero ¿sabe por qué está enfermo? Porque la verdad es que ya después de tantos años de evolución que hemos cambiado nuestra dieta totalmente, ya no tenemos todos los elementos necesarios para poder digerir comida cruda totalmente. Algunas cosas tienen que cocerlas, algunas cosas tienen que tomarla caliente. Entonces, si no toma comida, si toma comida fría todo el tiempo, eso te daña mucho el intestino. Debe entonces comer, si come mucha comida crudas, entonces debe tomar tesis muy a menudo para crear un balance al sistema. La otra pregunta que tenía, si uno no tiene la hora de nacimiento para hacerse astrology chart, ¿cómo se puede hacer? Bueno, puede coger una hora aproximada, mientras más preciso mejor. Si no lo tiene, entonces una hora aproximada te deja saber más o menos las influencias. Pero también hay una forma de corregirlo por medio de la corrección de la luna. Se puede saber más o menos a qué hora naciste. Porque en los certificados de nacimiento de antes, cuando yo nací de antes, no tenían hora. No. Y de verdad no sé si nací de noche, de día, no tengo la menor idea. Y por eso nunca he hecho. También se puede hacer unas correcciones, o sea, de los patrones de vida, pero eso requiere mucho estudio. De las cosas que te han pasado durante tu vida, hasta que finalmente se encuentra un camino de saber más o menos cuándo pasó. Pero, Y las revés. Y las revés. Preguntas. Maestro, y entonces los signos complementos, ¿cómo uno sabe si esos signos son complementos para uno o no? Sí, bueno, eso también hay que estudiarlo porque son las relaciones. O sea, ¿cómo va a estar la pareja relacionándose? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿A dónde van a haber discusiones y por qué? Y cómo eso va a influenciar la salud de la pareja. Eso hay que estudiarlo. Que así ya uno va sabiendo que va a haber problemas con la comunicación. Pero ¿cuándo? En la noche, cuando están acostados en la cama, de momento, wow, una gran discusión. Entonces no, recomendable a la pareja que durante las noches no hayan discusiones. Que no hablen. No hablen, no digan nada, etc. Pero eso lo tienen que estudiar. No digan nada. Sí, mi amor. Sí. O ¿por qué no lo dejamos para mañana? ¿Por qué no hablamos en la mañana o en la tarde? Porque, o sea, todo esto hay que estudiarlo para saber cuándo y cómo se va a hacer. El horóscopo está ahí, entonces uno hace un horóscopo de la pareja y dice, bueno, miren, las siguientes cosas van a ser fuertes, van a tener problemas con esto le va a crearle enfermedades a la pareja debido a lo siguiente. Entonces, ¿cómo lo va a superar?
qué cosas deben de hacer, qué tipo de disciplina deben de seguir para evitar ciertas cosas. O sea, porque muchas veces te casas y la persona no sabe cocinar o no quiere cocinar y te empieza a dar comida de quién sabe de dónde, entonces wow, termina uno bien enfermo. O sea, todo eso hay que estudiarlo porque cómo te va a influenciar la otra persona. Entonces, ¿qué cosa positiva trae para ti? Emocionalmente, cómo te va a cuidar, cómo te va a querer, qué cosas deben de superar, todo eso está ahí, toda la información está ahí. Entonces, basado en los signos, cada cual estudia. Dice, ah, no, mira, esto se puede superar fácilmente. Podemos evitar lo siguiente. Preguntas. Pero y las aplicaciones de los horóscopos, ¿verdad? Porque como que con todo esto, como que uno quisiera saber, bueno, ¿verdad? Vamos a decir, pues poner la fecha de nacimiento, la hora. Como ahora la tecnología está tan avanzada y tantas aplicaciones, ¿hay alguna aplicación de horóscopo que usted sepa que sea más confiable? Casi todas las páginas, hay uno que se llama Matrix, creo que se llama, debe ser muy buena. Y la otra se llama Astro Dienz. ¿That's it? Astro Dienz. Bien. Ahí son dos buenos lugares para ir a estudiar. y la de Venus, una que dice Venus o algo así. Esa no la he visto, pero por lo generalmente casi todas tienen es solamente un trabajo general de información. Básico. Que ahí está el horóscopo y te dicen más o menos para cuáles son las posiciones, etcétera. Y entonces todo eso lo va estudiando de diferentes perspectivas. Porque, por ejemplo, quiere estudiar cómo te va a ir financieramente, o sea, económicamente. Entonces decide estudiar todo el horóscopo para saber cómo te va a ir económicamente con tu pareja, cómo te va a ir económicamente en tu casa, cómo te va a ir económicamente con ciertos trabajos, cómo te va a ir económicamente por medio de asociados, o sea, si te conviene asociarte con gente para crear trabajo, negocios, etcétera, si es conveniente o no, y qué va a pasar. Si va a haber cosas negativas, cómo trabajar con eso. Entonces uno solo estudia de diferentes perspectivas para ver cómo va a influenciar esto. Pero hay mucha información en el internet y les recomiendo que simplemente cuando tengan tiempo estudien. No tienen que hacerse eruditos, pero por lo menos tener un concepto general de cómo te va a influenciar la gente que está a tu alrededor. Tener una idea de cómo cada relación va a afectar tu vida en todo lo que tú haces diariamente. Entonces ahora tienen ustedes la oportunidad, porque anteriormente no tomaba horas y días para calcular el horóscopo y hacer la interpretación, ya todo lo tienen ahí, ponen la información y toda la información te sale ya con todo lo que necesitan. Lo único que tiene que hacer es estudiar un poco más para ver qué tan profundamente esas cosas te van a influenciar tu vida. Entonces, cómo sobreponerte a cuestiones kármicas. Porque te puede dar una enfermedad estando muy joven o estando muy viejo. Eso no importa, o sea, la enfermedad te coge a cualquier momento. Ahora, ¿a quién le pido ayuda? ¿Qué cosa debo de hacer? ¿A dónde debo de ir? Entonces toda esa información está ahí, o sea, ¿quién te puede ayudar con qué cosa? Y cómo mantenerte flexible, porque el yoga entonces es un sistema de flexibilidad física, emocional y mental. ¿Cómo te mantienes flexible? Porque si eres rígido de esquema mental, eso te va a dañar tu vida, porque no, ya pensaste de una forma y ya no hay nadie que te cambie tu forma de pensar. Pero quizá haya alguien con mejor pensamiento que el que tú tienes en ese momento.
quizá pueda ser más positivo para tu vida. Lo mismo emocionalmente, muy rígido. No te atreves a darle un abrazo a nadie, un beso, no te atreves a decir que ama a alguien, eres muy tímido porque no puedes hablar con nadie, etc. O sea, ¿cómo vas a romper con esas barreras? Entonces las limitaciones físicas, todos venimos con muchas limitaciones físicas. Y las prácticas te llevan fuera del karma. Todas las prácticas que hay alrededor, que los maestros y toda la cultura han diseñado, es con la intención de superar esas influencias. Todas las prácticas que hay alrededor, todas las prácticas chamánicas, de curaciones, de mantras, de cantos, de todo eso, es para crear balance emocional, mental y físico, en todos los sentidos. Superar el karma que uno trae. Que en vez de vivir varios años, pues quizás pueda vivir más si lo supera. O si va a vivir muchos años pero enfermo, pero no, pero si puede vivir muchos más años, un poco más saludable, pues mejor. Tiene mucho mejores posibilidades. Ok, última pregunta. ¿Hay algún libro que pudiera recomendar para uno poder como introducirse a estudiar la astrología? ¿Algo más? Hay uno que se llama Astrología Racional. Y tienen la suerte de que está en el internet gratis. Cuesta carísimo, o costaba. Pero ese libro tiene toda la información que necesitan. Todo lo que necesitan estudiar la astrología, ahí está. Astrología Racional. Adolfo Weiss se llama. O Weiss en español. Todo lo que necesitan de astrología, ahí está. El libro es fabuloso. Él lo sacó Hitler de Alemania porque él le predijo todo lo que iba a pasar y Hitler dijo, no, eres peligroso. Y lo sacaron por eso. Porque saben que Hitler era muy creyente de la astrología y estas cosas. Y entonces él quería que él trabajara para él y él dijo que no. Pero la persona es un genio. Tiene un conocimiento profundo de la astrología y si lo estudian ahí, gratis. Si me dejan su email, entonces yo le envío un link a ese libro. Es un libro en español que no está en inglés. Y no hay libro en inglés como ese libro. Bueno, vamos a hacer unos pequeños cantos y una relajación, etcétera, antes de irnos, ¿sí? Si estamos a tiempo, todavía estamos. Sí, tenemos toda la noche. Bueno. Usted. Golden Drum.